Does trade deficits constitute a national emergency? The hollowing out of the U.S. manufacturing No, just yes or no. class. Yes or no? Yes or no, It's a sir? national emergency, sir. It does. It does. You're telling me trade deficits equals a national or creates? Persistent and prolonged. Okay. Yes, sir. And do you know also, sir, that Algunas sesiones del Congreso no destacan por lo que deciden, sino por lo que revelan sobre cómo se ejerce el poder. En la mañana del 11 de diciembre de 2025, durante una audiencia oficial del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, un fragmento del interrogatorio llevado a cabo por el congresista Gregory Meeks destacó como un punto de inflexión institucional. El objetivo era Robert Bessent, designado por aliados del gobierno de Trump para tratar temas relacionados con la política fiscal y comercial. El momento específico no se caracterizó por nuevas revelaciones, documentos confidenciales o arrebatos retóricos, sino por la forma en que un discurso oficial se desorganizó ante el intento de sostener una narrativa contradictoria sobre la economía, el comercio exterior y el papel del Ejecutivo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La escena comienza con una secuencia objetiva. Meeks pide una respuesta simple, sí o no, sobre si los déficits comerciales equivalen a una emergencia nacional. La vacilación de Bessent, aunque sutil, revela más que el contenido de su discurso. Desencadena una serie de preguntas basadas en datos históricos y precedentes institucionales. Meeks menciona que Estados Unidos acumula déficits comerciales desde hace más de 4 décadas, pasando por gobiernos demócratas y republicanos sin que esto haya sido calificado formalmente como una emergencia. La conclusión, aunque no se expresa explícitamente, se insinúa en el gesto. Si el patrón ha persistido durante tanto tiempo sin desencadenar reacciones constitucionales, ¿por qué ahora? La tensión aumenta cuando Meeks centra su atención en el tema de la constitucionalidad. Según su interpretación, el intento de Trump de manipular unilateralmente los aranceles y las medidas comerciales elude al Congreso, que históricamente ha tenido esa prerrogativa. Al afirmar que esto es increíble, el congresista no emite un juicio aislado, sino que sugiere que el desequilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo ha alcanzado un punto institucionalmente delicado. La audiencia, hasta entonces técnica, adquiere un tono político sin necesidad de recurrir a la confrontación directa. Lo que está en juego no es solo el contenido de la política económica, sino la forma en que se está legitimando. A continuación, la secuencia se desplaza a otro terreno, la legitimidad de la propia presidencia. Meeks pregunta quién es el presidente desde el 20 de enero de 2025. La respuesta obvia, Donald Trump, va seguida de una provocación retórica. ¿Y quién fue el presidente en 2024? La ambigüedad de Bessent al responder con la expresión "one believes", uno cree, pone de manifiesto el punto de tensión. Se trata menos de un error de comunicación y más de un reflejo de un entorno político en el que incluso los hechos cronológicos básicos se ven rodeados de dudas plantadas deliberadamente. La frase de Meeks, ¿cree usted en la Constitución sin dudarlo?, sirve como indicador de inestabilidad institucional. La pregunta es formalmente sencilla, pero su subtexto apunta a una duda más profunda sobre hasta qué punto los agentes públicos se comprometen de forma inequívoca con la estructura legal vigente. A continuación, Meeks utiliza un ejemplo externo, el caso argentino, para ilustrar el impacto del incumplimiento estatal. La mención a Argentina no es casual. Funciona como un espejo distorsionado que, al proyectarse sobre la realidad estadounidense, amplifica la disonancia. El argumento es que,
Si otros países pierden legitimidad por no honrar sus deudas, el mismo principio debe aplicarse internamente. Al invocar el historial de quiebras empresariales de Trump, Mix desplaza el foco de la política económica hacia la coherencia institucional. ¿Cómo puede un presidente reclamar autoridad sobre la responsabilidad fiscal del país si, en el pasado, ha incumplido repetidamente con sus propios acreedores? Este tipo de contraste es especialmente poderoso cuando se opera dentro de un espacio formal. La audiencia no se interrumpió. No hubo protestas, interrupciones abruptas, ni reacciones emocionales desproporcionadas. Aún así, el contenido de las preguntas y la vacilación en las respuestas delinearon un escenario en el que los límites de la institucionalidad se estaban poniendo a prueba en tiempo real. La ausencia de un desenlace visible solo reforzó la sensación de que el conflicto allí establecido no dependía de resoluciones inmediatas, sino de una disputa prolongada sobre la propia lógica de la gobernanza. La repercusión posterior siguió caminos previsibles, pero no por ello menos reveladores. En medio de análisis técnicos y editoriales partidistas, algunos observadores identificaron en el discurso de Mix un punto de inflexión, no por su contundencia, sino por la forma en que articuló elementos dispersos: historia fiscal, constitucionalidad, legitimidad presidencial y comportamiento personal, en un mismo campo discursivo. Otros prefirieron enmarcar el intercambio como mero teatro político, ignorando lo que puede representar en términos de señalización institucional. Independientemente de la interpretación, el episodio produjo un registro que difícilmente será descartado en las próximas disputas legales, presupuestarias y electorales. Evidencia que ciertas contradicciones, cuando se exponen en espacios formales, no necesitan resolverse para ser relevantes. Basta con que estén documentadas, sean accesibles y estén conectadas a un patrón de comportamiento que ya no puede leerse como circunstancial. Para quienes siguen los acontecimientos institucionales de Estados Unidos, este tipo de sesión revela más de lo que parece. Hay una diferencia entre la retórica de la campaña y lo que se dice bajo juramento, entre el discurso público y el registro taquigráfico de una audiencia. Es este tipo de diferencia la que hace fundamental el seguimiento continuo y atento de lo que ocurre entre bastidores en el poder. Es, en este contexto, que la convergencia entre el comportamiento individual, las decisiones institucionales y las interpretaciones constitucionales comienza a adquirir nuevas dimensiones. El debate iniciado en la audiencia de diciembre no parte de cero. Se basa en una serie de enfrentamientos acumulados entre los poderes ejecutivo y legislativo, especialmente en lo que respecta al control de los instrumentos de política comercial y fiscal. Desde la década de 1970, el Congreso ha delegado parcialmente en el presidente la autoridad para implementar ciertas medidas arancelarias, especialmente en situaciones de emergencia nacional. Sin embargo, la definición de lo que constituye una emergencia y quién decide al respecto sigue siendo un punto de disputa recurrente. A partir de ahí, resulta pertinente revisar la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la sección 232, invocada con frecuencia en los últimos años para justificar la imposición de aranceles basándose en amenazas a la seguridad nacional. Trump, durante su primer mandato, utilizó esta laguna para eludir al Congreso en varias ocasiones, reintroduciendo aranceles sin el debido trámite legislativo. El argumento era siempre el mismo: la protección del sector industrial estadounidense justificaría las medidas de emergencia. El problema, sin embargo, radica en el hecho de que estas medidas pasaron a basarse más en interpretaciones políticas que en pruebas técnicas o consensos institucionales.
Lo que la audiencia de 2025 deja claro no es solo la reiteración de este patrón, sino la forma en que sigue naturalizándose. Cuando Mix cuestiona la definición de emergencia utilizada por Bessent, está, de forma indirecta, cuestionando la legitimidad del Ejecutivo para retener competencias que originalmente le fueron delegadas de forma condicional. El poder legislativo, a lo largo de los últimos años, ha dudado en retomar el control de estas prerrogativas, creando un vacío funcional que se ha llenado con decisiones cada vez más personalistas. Esta convergencia ayuda a comprender por qué temas como el déficit comercial, la morosidad empresarial y la manipulación discursiva de los datos económicos dejan de ser solo cuestiones narrativas y pasan a tener implicaciones estructurales. En un sistema en el que la separación de poderes se sustenta en la capacidad de cada órgano para ejercer controles y contrapesos, el debilitamiento de una de estas instancias genera un desequilibrio sistémico. La insistencia en tratar los déficits como crisis fabricadas, al tiempo que se concentra el poder discrecional en el Ejecutivo, acaba fragilizando la coherencia del proceso deliberativo. La audiencia también puso de manifiesto una fragilidad menos evidente, pero significativa: la elasticidad del lenguaje institucional. Cuando una autoridad se niega a reconocer explícitamente la transición de poder entre dos presidentes consecutivos, el gesto no es solo simbólico, indica que la adhesión a las normas constitucionales ha dejado de ser automática. Este tipo de vacilación tiende a multiplicarse cuando no es sancionada inmediatamente por el entorno institucional. Y como observaron los analistas jurídicos en sesiones anteriores del propio comité, la ausencia de una reacción formal a estas ambigüedades acaba creando jurisprudencia informal, lo que socava el propio campo de legitimidad del discurso político. Además, la cuestión de la morosidad personal de Trump, aunque fuera del ámbito técnico de la audiencia, resurge como vector de análisis. El hecho de que se hayan documentado públicamente 6 quiebras empresariales no es nuevo. Lo que convierte estos datos en un componente de tensión institucional es la forma en que se reinterpretan dentro del entorno político. Al enfrentarse a la actual responsabilidad presidencial sobre la deuda pública, esta información pasa a generar ruido no solo ético, sino también funcional. En otros contextos, la credibilidad de un agente económico se vería automáticamente cuestionada ante tal historial. Sin embargo, la naturalización de estas quiebras y su desconexión del debate fiscal refuerzan hasta qué punto el sistema actual opera bajo una lógica disociativa, en la que los antecedentes públicos parecen tener poco peso en el escrutinio oficial. En este entorno, los agentes técnicos convocados para dar explicaciones pasan a desempeñar no solo funciones informativas, sino también de blindaje político. La vacilación de Bessent a la hora de responder a preguntas objetivas o su elección de términos ambiguos como "one believes" no es solo una estrategia retórica. Refleja un entorno en el que cualquier afirmación puede convertirse en munición política y en el que la lealtad institucional a menudo cede el paso a la conveniencia partidista. El resultado es un tipo de testimonio en el que las palabras se seleccionan cuidadosamente para no generar consecuencias administrativas, incluso cuando ello implica eludir la propia verdad fáctica. Por eso, sesiones como la de diciembre no deben evaluarse solo por lo que explican, sino por lo que normalizan. El encuadre de los déficits como emergencias convenientes, la relativización de la sucesión presidencial y la tolerancia institucional con declaraciones imprecisas indican una tendencia que va más allá de la coyuntura inmediata. La forma en que estas prácticas se repiten, sin mecanismos correctivos eficaces, refuerza la idea de que ciertas fronteras normativas se han vuelto porosas.
Es en este punto donde el papel del Congreso vuelve a ser fundamental. Al permitir que el Ejecutivo utilice dispositivos legales de forma extensiva, sin impugnación formal, el Legislativo acaba contribuyendo a la erosión de la propia arquitectura constitucional. La ausencia de iniciativas claras para revertir esta lógica, como proyectos de ley para restablecer los límites tarifarios o resoluciones que impugnen públicamente las interpretaciones ambiguas de la Constitución, revela una fragilidad institucional que no puede atribuirse únicamente al partido en el poder. Se trata de un fenómeno en el que la inercia institucional se convierte en una elección tácita. Ante este escenario, la importancia de seguir de cerca los acontecimientos no radica solo en comprender a los actores políticos del momento. Radica en reconocer los puntos en los que el sistema, como estructura, comienza a funcionar fuera de su diseño original. Es este tipo de vigilancia continua y contextualizada la que permite mapear no solo los conflictos aparentes, sino también los desplazamientos sutiles que reconfiguran el funcionamiento de las instituciones desde dentro. Según los registros examinados, la repercusión de la audiencia no siguió una línea uniforme, ni entre los asesores y parlamentarios en los pasillos del Congreso, ni entre los expertos dedicados al análisis económico. Un grupo de observadores evaluó que el enfoque adoptado por Mix en el interrogatorio fue estratégicamente calculado, diseñado para evidenciar discrepancias entre declaraciones públicas y registros documentales, volviendo a poner en la agenda la discusión sobre los límites constitucionales del poder presidencial en las áreas fiscal y comercial. Otros analistas, sin embargo, sostuvieron que el impacto más inmediato del episodio estuvo menos relacionado con el contenido de las respuestas y más con la forma en que el sistema institucional ha ido asimilando la repetición de ambigüedades como algo rutinario. Algunas interpretaciones sugieren que el episodio puso de manifiesto una transformación gradual en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. No solo por el contenido de las declaraciones de Bessén, sino porque este tipo de vacilación ha dejado de ser una desviación ocasional. Conductas que antes provocarían claros roces institucionales, como evitar reconocer directamente la legitimidad de un presidente anterior o recurrir a construcciones lingüísticas impersonales como one believes, han pasado a ser absorbidas como parte de un patrón normalizado. Para estos analistas, la inexistencia de una reacción formal inmediata señala el debilitamiento progresivo de los mecanismos de autocorrección normativa que históricamente han sostenido el equilibrio entre los tres poderes. Otras interpretaciones dirigen la atención hacia la indefinición estructural de las competencias delegadas. La base legal de las acciones del Ejecutivo al aplicar aranceles con el argumento de emergencias comerciales sigue estando situada en una zona indefinida, sustentada por antiguos precedentes y por interpretaciones amplias del interés nacional. Juristas vinculados a universidades y centros de investigación observan que, mientras el Congreso no establezca claramente los criterios de delegación y los instrumentos de revocación de estos poderes arancelarios, el sistema seguirá operando en un espacio de ambigüedad legal, en el que el Ejecutivo puede reinterpretar la legislación sin necesariamente sobrepasar sus límites formales. Este elemento ocupa un lugar central en el debate actual, porque revela un arreglo institucional tensionado, menos por rupturas explícitas y más por continuidades no resueltas. El marco legal vigente permite la expansión de la autoridad presidencial en contextos clasificados como de emergencia, pero no impone con el mismo rigor la exigencia de una prueba concreta de la emergencia invocada. La brecha entre lo que autoriza la ley y lo que consagra la práctica se ha convertido en un terreno de disputa estratégica
explotado de forma recurrente por líderes de diferentes orientaciones políticas. Según los expertos, la diferencia reciente radica en la intensidad y la frecuencia con que se ha activado este espacio a lo largo de los últimos ciclos presidenciales. En el ámbito económico, las divergencias también son evidentes. Mientras que los sectores cercanos al Ejecutivo defienden la política arancelaria como un instrumento legítimo de protección industrial y de corrección de distorsiones históricas. Los analistas independientes argumentan que los efectos de estas medidas tienden, en muchos casos, a producir resultados contraproducentes. Según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la adopción reiterada de aranceles unilaterales habría contribuido al encarecimiento de los insumos, a la pérdida de competitividad en los sectores exportadores y al aumento del costo de vida para los consumidores en las regiones industriales. En este punto, el debate deja de ser meramente técnico y converge en una cuestión esencial. ¿Quién debe definir lo que caracteriza una emergencia? ¿El presidente, el Congreso o un conjunto de criterios externos verificables? Desde una perspectiva más amplia, los juristas y constitucionalistas siguen divididos en cuanto a la naturaleza del ciclo político actual. Algunos identifican en la renuencia de los agentes públicos a reafirmar principios básicos, como la validez de elecciones anteriores o la obligación de honrar la deuda nacional, indicios de una corrosión institucional gradual. Otros adoptan una lectura más cautelosa, sosteniendo que el sistema aún cuenta con mecanismos resilientes, capaces de absorber y procesar estas ambigüedades sin comprometer su funcionamiento esencial. Para esta corriente, el punto central no es la ruptura, sino el grado de flexibilidad que las instituciones aceptan tolerar antes de reaccionar formalmente. El debate también llega a la prensa especializada. Las evaluaciones editoriales publicadas tras la audiencia de diciembre señalaron que la postura adoptada por Bessent no fue un episodio aislado, sino parte de una tendencia más amplia de adaptación del lenguaje técnico bajo presión política. En términos prácticos, la forma en que se expresan los testigos públicos ha experimentado un cambio significativo. Ya no se trata solo de relatar hechos, sino de evitar formulaciones que puedan utilizarse como insumos en disputas judiciales o en la arena mediática. Esto altera la propia naturaleza del testimonio público, acercándolo más a un ejercicio de cautela retórica que a una rendición de cuentas directa. En este entorno, lo que permanece indefinido no se limita a la política comercial o al futuro de la deuda federal. Está en juego la forma en que las instituciones responderán o optarán por no responder a la superposición entre el discurso político, la vacilación técnica y las zonas de legalidad imprecisa. Las próximas sesiones del Congreso, especialmente las dedicadas a los presupuestos, los acuerdos You don't internacionales hand y las matches resoluciones del to an Tesoro arsonist, tienden a and you don't give power to an angry left-wing. Aún así, es poco probable que estos episodios produzcan respuestas concluyentes, ya que la disputa actual ya no se desarrolla solo en el campo de los hechos, sino en la esfera continua de la interpretación institucional. Es en este contexto donde las actas de las audiencias, las declaraciones ambiguas y los enfrentamientos formales cobran una relevancia cada vez mayor, no por lo que definen de inmediato, sino por lo que señalan en términos de convergencia, resistencia y capacidad de reequilibrio institucional. El análisis atento de estas dinámicas, lejos de los eslóganes y las alineaciones automáticas, permite comprender no solo quién ejerce el poder, sino también cómo se está operacionalizando ese poder dentro de las estructuras democráticas.
Para quienes siguen de cerca el funcionamiento de las instituciones de los Estados Unidos, este tipo de observación continua ayuda a descifrar no solo las decisiones explícitas, sino también las omisiones recurrentes y los puntos de inflexión del sistema. Es en este terreno de disputas interpretativas, y no en promesas de soluciones simplificadas, donde se perfilan los caminos de un arreglo institucional en proceso de transición.